Lo invito, los niños, por favor, los chiquitos. Los invito que allí donde estén, inclinen su rostro y vamos a estar orando. Padre que estás en el cielo, tú has sido bueno, Señor. Tú has sido maravilloso, Padre celestial. Señor, gracias porque tú has tenido cuidado de nosotros y nos has sostenido. Y en esta hora y en este tiempo, Señor, te pido, Padre, que prepares nuestro corazón para tu palabra. Allí donde está iglesia, dígale: Señor, prepara mi corazón y prepara mi mente para lo que voy a recibir. Señor, que podamos aprender, Señor, y sostener la palabra que tú nos has dado, Padre celestial. Señor, que podamos dar fruto, Señor, que esta palabra, Padre celestial, dé su fruto al 100%, Señor. Te entregamos este tiempo en tus preciosas manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Salmo 145, versículo 4. Salmo 145, versículo 4. Amén. Dice: de generación en generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. La palabra de hoy se titula, para los que toman nota juiciosamente, se titula legado que trasciende. Y ustedes saben que las veces que yo he predicado, el Señor siempre me ha hablado a través del hogar, de la honra, de la relación de los hijos con los padres y de todo este asunto. Y hoy el Señor me hablaba a través de este versículo, porque muchas veces nosotros creemos que la fe que nosotros tenemos solamente es para nosotros, ¿cierto? Que yo creo en el Señor y es individual y yo llegaré al cielo. Pero cuando yo leí este salmo, el Señor, era como el Señor diciéndome: la fe que tú has creído, que tú has tenido, no solamente es para ti, sino también para tus hijos, para tus nietos y para las generaciones que vengan. Tienen que impactar y tiene que trascender. Y mientras yo analizaba esto y me ponía a leer la Biblia, empezaba a estudiar este tema, el Señor me llevó a Éxodo 3:6. Éxodo capítulo 3, versículo 6, y es cuando Dios se le da a conocer a Moisés, cuando el pueblo de Israel está oprimido por los egipcios y Moisés se encuentra con Dios por medio de la zarza ardiente. Y lo que me llama la atención es que Dios no le habla a Moisés como: yo soy Yahweh, yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el Dios creador, sino que le dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios quiere que nuestra fe trascienda en las generaciones, que no solamente se quede en nosotros, sino que impacte las generaciones que vengan. La fe tiene que trascender, el legado de la fe tiene que trascender, pero para que esto pase, tiene que haber un líder espiritual en las familias, alguien que se levante, que coja la bandera y diga: en esta casa servimos al Señor, en esta casa se sirve al Señor. En Hechos capítulo 16 se cuenta la historia de cuando Pablo y Silas son arrestados y el Señor los libera, y cuando el carcelero va a llegar, él se iba a matar con una espada y Pablo empieza a predicarle de la palabra. Y Pablo le dice, el carcelero le pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para llegar a los pies del Señor? Y Pablo le dice al carcelero en el versículo 31: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Ahí Pablo no le está diciendo cree y todos van a ser salvos. Hace una separación. Tú tienes que llevar, tú tienes que liberar y después tu casa tiene que creer. En mi caso, les voy a contar mi historia familiar. La parte de mi mamá, la de mi papá, pues ya la conocen. Pero en el caso por parte de mi mamá, mi abuelo, al que cariñosamente le decimos Papamillo, un día escuchó el Evangelio, hace muchísimos años. Escuchó el Evangelio y lo recibió. Pero él no solamente recibió la fe para él, sino que lo extendió a sus hijos. Y eran 16. Y mi abuelo, todos los domingos, levantaba a sus hijos y los llevaba a la iglesia. No faltaba ni uno. Mi abuela, a quien cariñosamente le decimos mi Tadelia, era una mujer de oración. Oraba todo el tiempo por todos mis tíos. Había un tío que era un poco rebelde y mi mamá cuenta que mi Tadelia siempre oraba y llevaba una ofrenda a la iglesia por mi tío. Al final de los años, corrieron los años y mi tío al final se convirtió y aceptó al Señor por la fe de mi abuela, por la oración de mi abuela. Y mi abuelo hoy en día tiene 90 años y aún sigue yendo a la iglesia todos los domingos, sin faltar ni uno. Y por esa fe que profesa mi abuelo, que creyó mi abuelo un día, que recibió en su corazón, mi mamá está aquí y yo estoy aquí. Y precisamente por la fe de una sola persona que cree en casa, toda la casa es salva, pero se tiene que levantar uno con firmeza. Porque el enemigo quiere romper el legado de la fe en las familias. El enemigo quiere robar a los jóvenes, quiere robar a los niños y lo hace rompiendo ese legado. Los niños de primaria, los chiquiticos, como Juliana, como Julián, pasan aproximadamente 25 horas a la semana en la escuela. Los adolescentes pasan 30 horas. Ahora, ¿usted se imagina qué está aprendiendo su hijo o su hija en el colegio? Y no hablo de las materias curriculares, ¿no? No hablo de matemática, no hablo de español, no hablo de sociales, hablo de las ideas que enseñan hoy en día en el colegio. Hablo de las cosas que sus hijos hablan en el colegio, comentan en el colegio. Usted como padre tiene que contrarrestar todo lo que ellos mal aprenden en los colegios y en las escuelas. Porque muchas veces nosotros mandamos al niño al colegio, lo dejamos y creemos que las 3 horas que pasamos los fines de semana en la iglesia van a sostener la fe del niño. Y no es así. Es un trabajo de todos los días. Todos los días. La fe se tiene que trabajar en casa. Nosotros hacemos nuestra parte de enseñar, de instruir, de interpretar la palabra cuando es necesario los fines de semana, pero el resto del trabajo lo tienen los papás en la semana. Cuando no pasa esto, cuando le soltamos toda la responsabilidad a la iglesia, no hay un orden en la vida espiritual, hay un desorden. Los hijos se alejan, se van, porque cada uno quiere hacer lo que quiere. Yo hago lo que yo quiera, porque pues no hay un líder que establezca los límites claros en la iglesia. Pero para eso está este mensaje, para que aprendamos a poner límites y a resguardar a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Primera de Corintios 11, capítulo 3. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo.
Para que haya un correcto liderazgo, tiene que haber unidad en la relación de pareja. Hay un líder en casa que normalmente es el padre de familia. En algunos casos es la madre. Proverbios 1:8 lo expresa de esta manera. Dice que hay que prestar atención a la corrección del padre y a la instrucción de la madre. En la casa es donde se aprenden los modales, es donde se aprende a cómo comportarse uno, la forma en que se habla. Si usted ve que su hijo dice una mala palabra, usted no espera al domingo al que el pastor enseñe que está mal dicho, porque usted sabe que la palabra dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Si usted sabe que está mal mentir, usted no puede esperar a que el domingo el pastor le diga mentir es pecado. Usted corrige a su hijo en su momento. Amén. La educación y los principios se enseñan en la casa bajo un liderazgo estable y unido en el hogar. Una madre que da instrucción bajo la cobertura de un padre que lidera y está en obediencia a Dios. Dios estableció un orden. Y cuando hay jóvenes que son débiles en la fe, es porque hay padres de familia que no han asumido su papel de líderes espirituales. Deuteronomio 6, capítulo del 6, del versículo del 6 al 9, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Los que tienen que enseñar la palabra en casa todos los días son los padres, porque el pastor no puede estar tocando puerta por puerta todos los días preguntando si ya leyeron la Biblia, preguntando si ya oraron, preguntando si ya hicieron el devocional. Eso sería un trabajo muy grande y muy extenso. Dios estableció que ese trabajo es de los padres, de los líderes de la casa. Y en mi casa, cuando yo no quería ir a la iglesia, porque yo no todo el tiempo quería venir a la iglesia, quería dormir. A mí me encanta dormir, pero cuando yo no quería ir a la iglesia o hacer el devocional, mis padres, sobre todo mi mamá y mi mamá, porque mi papá hacía la corrección, entonces mi madre me decía: en esta casa se sirve al Señor y se va a la iglesia. Mientras usted esté bajo mi cobertura, usted va a la iglesia y usted sirve al Señor. Y cuando no quería, pues venía aquí el señor Don Alex con la corrección, ¿cierto? Pero los padres nunca se pueden cansar de liderar a sus hijos, porque los padres nunca dejan de ser padres y los hijos nunca dejan de ser hijos. Aunque nos vayamos de la casa, ellos siguen siendo hijos. Y mis papás siempre van a ser mis papás. Los papás nunca se pueden cansar, sobre todo de liderar en el área espiritual. Gálatas 6:9 dice que no se cansen de hacer el bien. No se cansen de hacer el bien. Hasta que usted no vea a su hijo firme en la fe, agarrado del Señor, usted no se puede cansar. Eso es imposible. Hasta que usted no vea que su hijo ama al Señor, ama la fe en la que ha creído, usted no se puede cansar. Proverbios 22, versículo 6,
Es un versículo que todos nos sabemos y que nos enseñan incluso en la escuela dominical, que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En el original, instruye traduce entrenar y preparar. ¿Usted está entrenando y preparando a su hijo en la fe? ¿Lo está entrenando y preparando para que lleve la fe todos los días de su vida? Porque no importa la edad. A veces pensamos que es que ellos ya están grandes. Ellos ya saben lo que está bien y lo que está mal. Ellos verán qué hacen con su vida, ¿cierto? Normalmente eso pasa cuando uno ya está como mayor. Pero en la Biblia se habla de un ejemplo que es uno de los más tristes que hay con respecto al legado, y es la historia de Elí. Primera de Samuel, capítulo 2. Resulta que los hijos de Elí, ya ellos habían asumido el sacerdocio del pueblo de Israel, porque Elí estaba viejo. Entonces ellos dijeron: nosotros nos hacemos cargo. Pero resulta que los hijos de Elí no respetaban el sacrificio que debía darle al Señor, no respetaba las ofrendas. Y en el versículo 22 dice: ahora bien, Elí era muy viejo, pero era consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabían que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Este versículo habla que los hijos de Elí seducían. Los hijos de Elí tenían una puerta abierta al pecado de la lujuria. ¿Usted se ha puesto a pensar en la forma en la que se visten sus hijos? En este caso, las jovencitas, más que todo. ¿Usted se ha puesto a pensar qué tipo de ropa se ponen sus hijos? Porque un cristiano debe saberse vestir en todo lugar y en todo momento. La vida cristiana se muestra en todo lo que hacemos, en cómo hablamos, en cómo nos expresamos, incluso en cómo nos vestimos. Y a nosotras las mujeres se nos dice que debemos vestirnos decorosamente. Recuerdo un tiempo, otro pequeño testimonio de mi vida. Recuerdo un tiempo en que a mí también me llamó la atención vestirme de manera un poco reveladora, llamémoslo así, porque mis primas lo hacían, porque veía a chicas que lo hacían, y yo dije, ¿no? Adolescente, dije, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? Y cuando íbamos a comprar ropa con mi mamá, yo emocionada pues le llevaba esa blusa reveladora, y mi mamá me llevaba y me decía: con mi plata usted no se va a vestir vulgar, usted con mi plata se va a vestir bien. Y cuando yo me revelaba y me ponía un short, que creo que es lo máximo que me he logrado poner, mi papá, yo me la ponía en la casa, ¿no? Porque yo no me atrevía a salir de la casa en short, pero me lo ponía en la casa y yo paseaba por mi casa. Y mi papá llegaba y me decía: vaya y póngase ropa. O llegaba y me decía, me hacía preguntas que me quedaban retumbando en la cabeza, y me decía: ¿usted no tiene ropa? ¿Su mamá no le compró ropa? O me decía: ¿usted no tiene frío? ¿No le da frío con esa ropa? Y yo entendía que estaba mal vestida. Recuerdo también una vez que estaba en la casa de mi abuelo, y una de mis primas, que se viste de esa manera, estaba normal en la cama acostada, y mi abuelo, el señor Millo, agarró una cobija y le dijo: tápese.
Y cuando empecé a ir al gimnasio, ustedes se imaginarán, ¿no? El complique que es ir a un gimnasio. Yo me pongo las licras, ¿cierto? Y cuando mi papá me estaba viendo que yo estaba buscando ropa que ponerme para ir al gimnasio y me veía la licra puesta, llegaba y me decía, eso le queda bien con un buzo largo. Vaya, póngase un buzo largo. ¿Por qué? Porque la forma en que vestimos a las mujeres puede seducir a quienes nos ven. Hay gente que nos ve y empieza a maquinar y a pensar, porque todo en los hombres empieza por los ojos. Y esa puerta de la seducción, de qué tal me veo, esto me luce, ¿no? Porque las mujeres a veces somos así. Es una puerta abierta para el pecado de la lujuria, para el pecado del adulterio y para el pecado de la fornicación. En mi caso, gracias a Dios, yo tuve un padre, o tengo un padre, que se preocupa en cómo me he visto, en vestirme adecuadamente. Cierro paréntesis. Debe haber un padre que corrija incluso eso, la forma en que nos vestimos. Todo lo que hago revela mi verdadera vida cristiana. Y los hijos de Elí eran hombres que decían y profesaban ser sacerdotes de Dios, tener la presencia de Dios, sacrificar a Dios. Pero la forma en que vivían, la forma en cómo actuaban, demostraba otra cosa totalmente diferente. Ahí no estaba el Señor. Y Elí tenía otro problema, era que no estorbaba a sus hijos. Uno de los reclamos que le hace Dios a Elí es que no estorbaba a sus hijos, sino que era pacífico en la manera en que le llamaba la atención a sus hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces los papás aman más a los hijos de lo que aman a Dios, y dejan de hacer lo correcto porque aman a sus hijos. Y Dios estableció en Deuteronomio 6, versículo 5, le dice al pueblo de Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero a veces nosotros ponemos por encima de Dios a los hijos. Lo ponemos por encima. Y el amor por sus hijos, en su caso, yo no tengo, no debe ser mayor que su amor por Dios y por su palabra. Primera de Samuel 2, ahí mismo en el versículo 29, dice Dios haciéndole el reclamo a Elí, le dice, ¿por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Los principios de Dios deben estar por encima de todo. Los principios de Dios no son negociables en ningún momento. Elí representa ese padre o esa madre con falta de determinación y con falta de firmeza. Y Elí terminó sufriendo las consecuencias de no disciplinar y de no estorbar a sus hijos, de no hacerlo a tiempo. Versículo 31 dice, llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia, para que ya no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, y ninguno llegará a viejo. Y conocemos la historia que pasó con la familia de Elí. Elí muere, sus hijos mueren, porque no había un padre que dirigiera, que llevara la bandera. Elí era un líder para el pueblo de Israel, pero no era un líder para su familia. Y la disciplina, iglesia, nunca ha matado a nadie. Disciplinar a su hijo no lo va a matar, dígamelo a mí. Pero el pecado, sí. El pecado sí mata a su hijo.
Ezequiel dice que el alma que pecare, esa morirá. Proverbios 3, versículo 12 dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo que quiere. Usted ama a su hijo, asuma el papel del líder, enséñele la palabra y disciplínelo cuando sea necesario. Porque lo que está en juego, iglesia, es la vida espiritual de su hijo. No es la herencia, no es la plata, no es la educación. Es la vida espiritual y es la vida eterna de su hijo lo que está en juego. Proverbios 23, versículo 14, dice que el castigo, la corrección, en otra versión dice que la vara libra al joven de la muerte. Y quiero hacer una pregunta a los padres que están aquí. Dice, ¿qué pasaría o qué pasará con sus hijos el día que usted se muera? ¿Seguirán al Señor? ¿Seguirán agarrados del Señor? ¿O se irán para el mundo? ¿O se entregarán a los placeres del mundo? En la Biblia también hay una historia que habla de esto. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 18. Yo les voy a contar el contexto de esta historia. Aquí está hablando del rey Joás y el sacerdote Joiada. Resulta que Joás, cuando sube al reino, es un niño, tenía 7 años. Y Joiada lo coge como un padre, como el sacerdote, le enseña la palabra del Señor. Lo levanta, ellos limpian todo Judá de los altares, sacan a la diosa Acera, a Balaam, limpian todo, absolutamente todo. Y el pueblo de Judá vuelve su corazón a Dios, ¿cierto? Y Joás crece con Joiada al lado. Pero resulta y pasa que un día Joiada muere en vejez. Y Joás, en vez de continuar con los pasos de Joiada, con lo que el Señor le había enseñado, con lo que había aprendido desde niño, dice el versículo 18 que el pueblo y Joás decidieron abandonar el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y en cambio rindieron culto a ídolos y a los postes dedicados a la diosa Acera. Y a causa de este pecado, el enojo divino cayó sobre Judá y Jerusalén. Si usted continúa leyendo la historia de Joás, resulta que Joás es asesinado por sus compañeros. La destrucción llega sobre el pueblo de Judá y Dios acaba con Judá. Mientras Joiada estuvo vivo, Joás caminó bajo los principios del Señor. Judá siguió el camino del Señor, el pueblo iba bien. Pero cuando murió, Joás dijo: hasta aquí. Yo dejo al Señor, me alejo de los principios que me enseñaron, me alejo de todo lo que Joiada me enseñó y me entrego a los placeres del mundo. Y terminó destruido. Muchas veces los padres se preocupan más por lo económico y no por la vida espiritual de sus hijos. Se preocupan más por qué va a comer, qué se va a poner, ahorita la pinta de diciembre, ¿cierto? La ropa de diciembre, con qué va al colegio, el uniforme, los cuadernos, la universidad, quién va a pagar la universidad, pero no se preocupan por la vida espiritual de sus hijos, porque esto aquí en lo terrenal se va a acabar, pero hay una vida eterna esperando. Y el diablo, iglesia, no está jugando.
Mi padre enseñaba un domingo el versículo de 2 Corintios 2:11, que dice que Satanás no se debería aprovechar de nosotros porque nosotros conocemos sus maquinaciones. Pero parece que como padres muchas veces se olvida de esas maquinaciones y dejamos que el enemigo coja ventaja. Jesús dijo en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino a matar, robar y destruir. Y Pedro lo vuelve a decir en 1 de Pedro 5:8, que nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y lastimosamente hoy en día se está devorando a los jóvenes y a los niños. La batalla de la vida espiritual la está ganando el diablo, porque el diablo no juega, el diablo no juega, el diablo va en serio. El diablo ha logrado meterse en la vida de los niños, los adolescentes, por medio de la Agenda 2030. En su caso usted se va a leer esa Agenda 2030, yo se la voy a resumir. Pero básicamente es la que permite la entrada de la ideología de género en los diferentes países. Ha cogido fuerza la cultura woke, la libertad de expresión y de yo soy libre y yo puedo hacerlo todo. Por medio de todas esas ideas, el enemigo ha logrado ingresar al corazón y la vida de sus hijos. El diablo está ganando la batalla, va ganando. ¿Y cómo hacemos para cuidar a nuestros jóvenes y niños? Pues muy sencillo, iglesia, llevando a nuestros hijos a los pies del Señor, enseñándole la palabra todos los días y no negociar los principios que Dios ya estableció. Dios ya dio unos principios en la Biblia, eso no tiene negociación. Por mucho que usted ame a su hijo, por mucho que usted quiera darle el mundo, los principios no se negocian. Nosotros como iglesia hacemos nuestro trabajo de instruir, de enseñar, de interpretar, de que cuando usted necesita oración, cuando usted necesite un consejo, los pastores van, ayudan. Pero nosotros solamente lo hacemos los fines de semana, algunas horas entre semana en la oración, cuando ustedes piden consejo, pero el resto les toca a ustedes en la casa. Porque muchas veces el pastor llega a dar consejería y empieza a indagar en la vida de la familia, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Y resulta que hay un papá que hace mucho tiempo soltó las riendas. El pastor ahí no puede hacer nada. Ese es el trabajo del papá. Los padres deben empezar el trabajo de la fe y continuar todos los días ese trabajo en casa. Todos los días. Sacar tiempo para el devocional en familia. Orar en familia y enseñar los principios en la casa. En su casa, iglesia, ¿quién lleva el liderazgo? ¿Lo lleva usted o lo lleva a sus hijos? ¿Quién tiene la última palabra en su casa? ¿Usted o sus hijos? ¿Quién cede ante las decisiones? ¿Usted o sus hijos? ¿Quién lleva la bandera de la fe en su casa? ¿Quién la está llevando? ¿Quién es el responsable de la vida espiritual de sus hijos? Usted como padre, usted como madre. Josué capítulo 24, versículo 15 dice:
Otro versículo que todos nos sabemos de memoria. Yo y mi casa serviremos al Señor. Josué no dijo, esperen un momentico, yo voy y le pregunto a mis hijos a ver si aceptan. No, él tomó la batuta y dijo, primero yo y después mi casa va a servir al Señor. Josué no dio opciones. Josué no dije, es que tal vez no. Yo y mi casa, todos servirán al Señor. La fe y la disciplina se enseñan en la casa. Lo que nosotros enseñamos aquí los domingos, usted lo tiene que continuar todos los días en su casa. Orar todos los días en su casa. Levantar un altar de adoración en su casa todos los días. Porque sus hijos no van a dejar de ser sus hijos. Usted no va a dejar de ser padre. Porque usted no va a dejar que el enemigo le robe la fe de su hijo. Esta es una lucha a muerte y de muerte espiritual. Porque ¿qué tal usted llegando al cielo y usted no ve a sus hijos? Y esta batalla como familia, como iglesia, por la vida espiritual de nuestros jóvenes, la tenemos que ganar. La tenemos que ganar, iglesia. Y yo le invito a que ahí donde usted está se ponga de pie. Y quiero que haga algo. Los niños todavía no me han llegado, pero aquí tengo a los adolescentes. Quiero que usted ahí donde está, bueno, están como separados, agarre a su hijo, a su hija, como líder de la casa. Y el señor pastor, líder de esta casa, va a estar orando por todos. Amén. Bien, vamos a orar por nuestros hijos y le damos gracias a Dios por esta palabra de generación en generación. Nosotros instaremos a nuestros hijos que sirvan a ese Dios todopoderoso, porque creo que estamos levantando una generación nueva. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, oramos en esta mañana. Ore, por favor. Si tiene su miembro ahí de su familia, tómelo, abrácelo, ore con él. Padre, tú eres bueno, tú eres misericordioso. Nosotros contaremos a nuestros hijos y contaremos a nuestros nietos lo bueno que tú has sido, Señor. Dígale: hoy encomiendo mis hijos a ti, encomiendo mi familia a ti, encomiendo mis hijos a tu cuidado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, creyendo, Señor, creyendo lo que tú has dicho, Señor. Tú has declarado, Señor, en tu palabra, tú has declarado, Señor, tú has declarado que nosotros, Señor, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos pueblo santo adquirido por Dios. Padre, en el nombre de Jesús, creemos, Señor, que una nueva generación se levanta. Dígale: Señor, gracias, gracias por aquel que un día, Señor, se levantó en mi casa para creerte a ti, para creerte a tu palabra, Señor. Y hoy, Señor, nosotros bendecimos la vida de nuestros hijos y creemos, señores, que ellos te servirán. Creemos, Señor, que ellos caminarán contigo. Creemos, Señor, que ellos marcharán contigo. Creemos, Señor, que donde quiera que ellos estén, Padre,
Aleluya. Tu palabra resplandecerá, Señor. Aquello que se le ha enseñado desde niño, Señor. Esa palabra reverdecerá en el corazón de nuestros hijos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Creemos, Señor. Dígale que mi casa y yo te servirá. Mi familia y yo te serviremos. Mi familia y yo te serviremos. Mi casa y yo te serviremos. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, lo creemos. Señor, lo creemos. En el nombre de Jesús. Lo creemos, Padre, lo creemos. Creemos que estamos levantando, Señor, una generación para ti, una generación para tu servicio, una generación para la gloria y honra de tu nombre, una generación cuyos principios, cuyos baluartes, cuyas columnas sean la palabra del Dios viviente. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Así tus hijos no estén aquí en esta mañana, bendícelos y declara sobre sus vidas una palabra de bendición, una palabra de victoria, una palabra de liberación, una palabra de convicción, una palabra de sujeción a ti, Señor. Declaramos, Señor, que nuestros hijos te servirán, que nuestros hijos te servirán y caminarán contigo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.